Los periodistas. Fíjate que, don Noé Balanqué Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estuve a punto de ponerme Bueno, mi sombrero rojo hoy. para. Fíjate, si me hubiera puesto mi sombrero rojo y tú con Ajá. tu gorra roja, dirían que vamos a tocar en algún conjunto musical o algo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Así, coloquialmente se dice cuando ves a dos personas vestidas muy parecido, dice, ¿y en qué sonora tocan? ¿En qué sonora tocan? Bueno, pues fíjate que tiene rato que no cito a Rodolfo Serrano. Ayer subió un poema muy pequeñito, muy breve, pero muy interesante. Y está curioso porque lo pone con el fondo, te voy a poner la fotografía, con este fondo, con esta chica que trae su guitarra o su violín, no sé qué será, subiéndose al metro, Ujú. ¿sí? Y dice, te lo voy a leer aquí, dice, un día luminoso, Dios está azul, como escribió el poeta. En las calles la gente bebiéndose la vida, el sol, a tragos. Es la felicidad, el mundo, el cielo, el aire. En el metro hoy, una muchacha, guapa por cierto, me sonríe y me cede su asiento, muy amable. Ya ves, maldita sea. ¿Cómo ves? Ya Sí. no se usa el que te den el asiento, ¿verdad? No, fíjate que es un poco triste ver eso. Yo que viajo en transporte público, eh, lo veo de repente jóvenes, hombres o mujeres, no importa, no le ceden el asiento a hombres o mujeres, tampoco importa, de la tercera edad, ¿no? Incluso en los asientos reservados para personas de Sí, la que tercera edad, tienen mujeres embarazadas, ¿no? sí, 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 No, 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 y van los jóvenes, este, ahí haciéndose pato a veces, ¿no? Como que van leyendo algo, haciéndose los dormidos. Es muy triste eso. Incluso también vi, no hace mucho, a un hombre de mediana edad, tal vez entre 40 y 50 años, cargando un bebé, un niño dormido, como de, ya sabes que cuando duermen pesan más, como de 2 años el niño, y parado, y nadie le cedía el asiento. Yo también iba parado, por supuesto, si no le hubiera cedido mi asiento, ¿verdad? claro, O sea, de repente dices, no importa si es hombre, está cargando a un niño, ¿no? Está pesadito el niño, y además traía, ya sabes, la mochila y todas las cosas de- eh, se ha perdido esa buena costumbre de respeto al otro. No importa, no es por cuestiones ideológicas, porque muchos los ven así, de estas ideologías de género, ¿no? sí, No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con respeto y consideración al otro, sí, ¿no? sí, sí, A claro, su edad, a su condición física, ese tipo de cosas, ¿no? claro, Sí, el respeto es la base fundamental de una relación armónica a nivel social, ¿no? claro, claro, claro. Fíjate No. que yo lo veía, tiene rato que no ando en vehículo, no voy a centros comerciales ni nada de eso, pero ves que dejaban unos cajones, así se llama el espacio donde Ujú. estacionas el vehículo, dejaban unos cajones para personas con problemas de movilidad, Ajá. con una silla de ruedas, o sea, personas mayores o enfermos, y se pintaba sobre el mismo pavimento el dibujo de una silla de ruedas. Y entonces decía reservado para, y te imaginabas inmediatamente para qué estaba reservado. Ujú. Pero resulta que llegaba gente y se estacionaba sin tener esta problemática, ¿no? Sino Sí, simplemente porque eran los lugares que estaban libres o los más cercanos a la entrada a del la centro entrada. comercial. Ajá. Esto también se me hacía muy irrespetuoso, man. Sí, fíjate, es muy común ver eso. Incluso hay algunos videos que se hacen virales sobre alguien que le increpa es la persona que se estaciona ahí Sí, 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 sí.
y se molestan, encima de que acepten que hicieron mal y que pidan perdón y muevan su vehículo, se molestan, Sí. ¿no? Se molestan. O sea, es esta falta como de conciencia, de civilidad, finalmente, porque la civilidad tiene que ver con el respeto al otro, la considerar al otro, la conciencia del otro, ¿no? Antes se decía de estas actitudes que era la urbanidad, Ah, exacto. ¿sí? Y bueno, era, no sé si te tocó todavía, pero le dabas la cera a las personas de sexo femenino, a las mujeres, a las señoras, a las niñas, independientemente de su edad. A la mujer le dabas el lado donde estaba la pared. Ajá. Y ya sea que fuera tu compañera, si fueras caminando con alguien, la dejabas pegada a la pared y tú hacia el lado del arroyo de la calle, vamos a decirlo de esa manera para que Ujú. la gente vea que también hemos leído algunas cosas, ¿no? Esto también ya se perdió, man. Sí, Ya se perdió. yo recuerdo, teníamos la materia de civismo, Sí, ¿no? sí. En donde nos hablaban de eso, de estas normas, de Ujú. estas reglas de convivencia en función del otro, eh, que sería esta urbanidad. Incluso recuerdo, y lo tomábamos un poquito a broma, que llevábamos como libro de texto en la secundaria el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Carreño, Sí, que fue un libro muy común, muy popular en las escuelas, ¿no? En donde, bueno, pero aunque fue escrito en el siglo XIX, pues algunas cosas ya las tomábamos como a la ligera, pero lo que es la esencia, más que las reglas como tal, son los principios de esas reglas, que es la consideración al otro, ¿no? exactamente. El saber de qué lado de la acera tienes que caminar, en qué parte de la avenida te tienes que atravesar, ¿no? Que le des entrada, cuando vas a entrar a algún lado, primero el otro y después tú, ¿no? Que le Sí, cedas tu asiento a una persona que consideres que es vulnerable, que necesita sentarse, ¿no? Que cuando llegues saludes, porque ahora ni eso. O sea, no dicen buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? No, de inmediato se van al grano. Incluso si, y eso me pasa muy seguido con mis estudiantes, que si estoy tratando un asunto con otro estudiante, llega un estudiante a interrumpir, digo, espérate a que termine con tu claro, compañero claro, 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 para que luego claro. vayas tú, Sí, ¿no? esto venía, a mí me tocó todavía verlo, no lo leí, por supuesto, no formó parte de los libros escolares, pero sí me tocó verlo. El manual del que tú hablas, el manual de urbanidad Ajá. y buenas Yo, maneras. sí, Este era yo por ahí el lo tengo escrito de todavía. Manuel Antonio Carreño, que era un Ajá. venezolano. Todo el mundo pensaba que era mexicano, no, era venezolano. Venezuela. Ah, yo también pensé que era Se, mexicano. ¿No? Se publicó en 1853. Se ha ido adaptando, ya en el siglo XX ya se modificó, pero hablaba de los deberes morales del hombre, los deberes con Dios, los deberes con la sociedad, con los Ujú. padres, con la patria, con nuestros semejantes, los deberes con nosotros mismos, del aseo de nuestra persona, el vestido, habitación, el aseo para con los demás, cómo vestirnos dentro de nuestra casa al levantarnos con la familia, Sí, con los sí, sí, sí. vecinos, cómo salir a la calle, o sea, cómo te vestías para salir a la calle, cómo te vestías para ir al templo, las conversaciones, cómo tenías que Vestirse para desarrollarlas, cenar, por ejemplo, las aunque visitas, la sí. mesa, y todo lo que tenía que ver con la urbanidad. Y era famoso este libro, todavía se editó el siglo pasado, el Manual de Carreño para niños, de Gretel García, basado en el de Manuel Carreño, Sí, Manuel Antonio Carreño, sí, venezolano. sí, sí, yo sí lo llevé como libro de texto en la Ah, ¿tú sí secundaria. lo llevaste? Sí, lo llevé como, de Ah, hecho mira, lo estoy buscando porque según yo recuerdo que aquí lo tenía, pues ya no lo veo. ya, Este, alguien pero alguien está leyéndolo. sí, alguien lo está leyendo. Este,
pero sí, sí, lo llevé como libro de texto de mi clase de civismo, de primero y segundo de secundaria, Fíjate, man. ¿no? Entonces nos enseñaban, pero es un libro ciertamente del siglo XIX, además en el contexto del porfiriato, ¿no? Ajá, Entonces, de estas buenas costumbres que debería de tener toda persona que se considerara de buena clase social, ¿no? exacto, ¿Sí? exacto, exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pues entramos en abril ya ¿Sí? estamos en abril, Ya estamos iniciando el mes de iniciando abril. el mes, un mes relacionado con la literatura, con los libros. El Mm, 23 se celebra el Día Internacional del Libro. Eh, Se lee en algunas partes de España el Quijote ese día. Nosotros lo hicimos acá en la casa. Tú me hiciste el favor de estar presente en las sí, ediciones que hicimos la lectura del Quijote, que ya no la hicimos cuando entra la pandemia, ya no la la... pandemia, sí. Y entonces se me ocurrió poner un poco este tema de Miguel de Cervantes y Saavedra, que precisamente un día como ayer, perdón, como el treinta de marzo, editó o sacó a la venta, le dieron el permiso para sacar el segundo volumen de El Quijote. Nació en Alcalá de Henares, la fecha exacta no se sabe, probablemente el 29 de septiembre de 1547. Su padre se llamó Rodrigo de Cervantes, cirujano, de Córdoba, Córdoba, España, y tenía antepasados gallegos. Su madre fue Leonor de Cortinas Sánchez. Fíjate, todos sabemos de Miguel de Cervantes y Saavedra, pero no sabíamos que la mamá se llama Leonor de Cortinas, o sea, es Miguel de Cervantes y Saavedra Cortinas Sánchez. Ese es Ah, el verdadero nombre. No realizó estudios universitarios, vivió en Valladolid, una ciudad bellísima de Castilla, a partir de 1551 y padeció la prisión a causa de sus deudas. En el año de 1566 se trasladó a Madrid, donde concurre al estudio de la Villa, dirigido por el catedrático de gramática Juan López de Hoyos, quien en 1569 publicó un libro donde incluye 3 poesías de Cervantes. Fue camarero del cardenal Julio Acquaviva, defensor del cristianismo de la batalla de Lepanto, donde perdió la movilidad de la mano izquierda y de ahí procede el apodo del Manco de Lepanto. No perdió la mano, solo perdió la movilidad de la mano izquierda. Todos cuando dicen del Manco de Lepanto piensan que le cortaron el brazo o la mano. Tras 6 meses de permanencia en el hospital de Mesina, Cervantes reanudó su vida militar en el año de 1572. Fue cautivo, esforzado y paciente en Argel, fracasado proveedor de la frustrada Armada Invencible, pero siempre y en todo el más poderoso observador en los 1000 caminos de su vida y el más genial creador de fantasías. El novelista por antonomasia, encarnación del artista cristiano moderno, dicen sus biógrafos. Se casó el 12 de diciembre de 1584 con una joven de menos de 20 años, Catalina de Salazar y Palacios, pero el matrimonio no prosperó. Cervantes inauguró en la literatura española el tema controvertido del divorcio, visto con disfavor en un país totalmente católico como era la claro. España del siglo XVI. Se radicó en Sevilla para trabajar luego como cobrador de impuestos y a causa de esta actividad fue acusado de defraudación al no poder devolver el dinero recaudado por haberlo depositado en un banco que quebró, y eso motivó su encarcelamiento y desde su celda comenzó a escribir Don Quijote de la Mancha. Estoy leyendo la biografía de Miguel de Ujú. Cervantes, que acabe de sintonizarnos. En esta novela inmortal de caballería, versión de un mundo de alto ideal y amasada en un sentimentalismo sublimado hasta lo absurdo, la novela de caballería fue la pasión de un siglo. En esta obra aparecen más de 600 personajes que se mueven en torno a la pareja inimitable de Don Quijote y Sancho, considerados como encarnación de la antinomia o antinomía, ¿cómo se dice? Antinomia.
que yo de sepa. la antinomia entre el idealismo y el empirismo, aunque a veces lleguen casi a identificarse o interferirse psicológicamente sin que cada uno de ellos deje de ser fiel a su personalidad. La primera parte apareció publicada en 1605 bajo el nombre El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la segunda en 1615 con el nombre El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En 1613 había publicado novelas ejemplares. 12 novelas son el primer intento de novela corta orientado en diversos aspectos. Novela romántica, nos cuenta de los amores y los dolores, las intrigas, las equivocaciones de diversos personajes. Las novelas ejemplares pertenecen a este grupo. Son 9: La gitanilla, la española inglesa, la ilustre fregona, las dos doncellas, la fuerza de la sangre, la señora Cornelia, el amante liberal, el celoso extremeño y el casamiento engañoso. Como cuadro de costumbres de orientación satírica, en el cual el argumento cede el lugar a la descripción del escenario social, del ambiente moral, puede citarse El coloquio de los perros y El licenciado Vidriera. Y con respecto a la novela picaresca, resultó una de las tres formas de mayor importancia, junto a las novelas de caballería y la pastoril. Ejemplo de este género es Rinconete y Cortadillo, presentación del mundo de Lampa, donde se conjugan candor y picardía, ingenuidad y desenfado. Sin embargo, la primera novela publicada por Cervantes fue La Galatea, escrita en 6 libros en el año de 1580. En ella, además de buena prosa, hay aún mejores versos de amor platónico, en los cuales, como en todas sus novelas, revela Cervantes su afición por la poesía. Varias veces prometió una segunda parte y aún la recordó en su lecho de muerte. Fue traducida a varias lenguas europeas, La Galatea. En 1617 aparecen los trabajos de Persiles y Segismundo, según la opinión de Pfandl, su sentido cristiano de casto amor que hace de la mujer no el premio, el objeto fin, sino la compañera de las pruebas, la que sufre con el amado. Los protagonistas son personajes ideales, milagros de pureza, hermosura, prudencia y nobleza, no dominados nunca por la vulgaridad. Sin llegar al estudio detallista de la novela psicológica, describe las reacciones del amor, del odio, la esperanza, la alegría, el dolor y la amistad. Su obra poética, estoy hablando de Miguel de Cervantes, comienza con las 4 composiciones dedicadas a exequias de la reina Isabel de Valois. Otros poemas fueron a Pedro Padilla, a la muerte de Fernando de Herrera, a la austriada de Juan Rufo. Como poeta, sin embargo, destaca en el tono cómico y satírico y sus obras maestras son los sonetos Un valentón de espátula y greguesco y Al túmulo del rey Felipe II. Como dramaturgo, Cervantes La Numancia es una tragedia de inspiración nacional. Los entremeses entre los cuales figuran El retablo de las maravillas, Los dos habladores, La cueva de Salamanca, El vizcaíno fingido, El juez de los divorcios, La guarda cuidadosa y El viejo celoso, estos muestran gran acierto de su composición y animación. Miguel de Cervantes falleció el 22 de abril de 1616. Este hombre que revolucionó el idioma español. No hay otro, ¿verdad? Sí, no, no es Revolucionó. Ahora, te voy a decir 10 curiosidades de Miguel de Cervantes y Saavedra, que yo creo que no las sabemos, ¿eh? Noé. Era tartamudo. no sabía. Así dio a conocer él mismo en el prólogo de sus novelas ejemplares, y eso le originó numerosos problemas para relacionarse con los demás. Ujú. Para leer usaba anteojos, pero estos se le rompieron y eran tan caros en aquella época que no pudo repararlos. Aunque existen numerosos dibujos y pinturas que le retratan, lo cierto es que ninguna en realidad es cierta, ya que no hay un testimonio certero de cuál era su apariencia. El primer poema que publicó estuvo dirigido a la infanta Catalina Micaela.
El 26 de septiembre de 1575, junto a su hermano Rodrigo, fue hecho prisionero por una flota turca mientras regresaba a España desde Nápoles. Desde entonces pasó 5 años como esclavo e intentó escapar en 4 ocasiones, lo que hizo que tuviera que sufrir numerosas torturas como consecuencia de esas huidas infructuosas. Finalmente fue liberado el 19 de septiembre de 1580, después de que los padres trinitarios pagaran por él 500 escudos. Otro de los grandes escritores de la literatura universal es el británico William Shakespeare, que manifestó ser un ferviente seguidor de la obra de Cervantes. Tanto es así que utilizó el nombre de uno de sus personajes que aparecen en Don Quijote para darle título a su historia de Cardenio, escrita en 1613. Aunque ahora es cuando más estamos hablando de corrupción política y en las altas esferas administrativas, no es algo novedoso. Precisamente Miguel de Cervantes fue quien se ocupó, quien fue ingresado en prisión al comprobar que existían irregularidades en las cuentas que llevaba como recaudador de los impuestos. Ya lo dije hace rato en el otro texto. El escritor fue vecino en Madrid de otras dos grandes plumas de la literatura española, Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Concretamente vivían en la misma calle del famosísimo barrio de las Letras, que es donde yo me quedo cuando voy a Madrid. Su novela más importante, la que toma como protagonista al ingenioso Hidalgo y a su fiel escudero Sancho Panza, se calcula que tiene aproximadamente 380,000 palabras. Ándale. Hay varias obras teatrales de Cervantes, concretamente comedias, que en su momento se representaron con gran éxito, pero que con el paso del tiempo y por determinadas circunstancias han acabado perdidas. Este sería el caso de Las Semanas del Jardín o el famoso Bernardo. Datos de Miguel de Cervantes y Saavedra que yo sinceramente no conocía. Hay muchas cosas interesantes simplemente en la vida de él, ¿no? Sí, Eh, eh, sería interesante precisamente conocerlo a él para ver qué hay detrás de la obra, especialmente del Quijote, que como bien dices, revolucionó al idioma del español, ¿no? El libro, la novela, el texto más importante de nuestro idioma, ¿sí? sí, Eh, que, que es, por un lado, la maestría con la que se escribe, o sea, el uso del lenguaje, la historia misma, ¿no? El personaje del Quijote es un personaje entrañable, este, muy elaborado, Sancho no se diga, ¿no? Su objeto amoroso, su eh, Dulcinea. es Dulcinea, ¿no? Eh, el caballo, ¿no? Rocinante, o sea, todo esto, más las imágenes que él crea muy bien, como los molinos como gigantes, ¿no? Eh, algo tiene de mágico ese texto, más, como bien dices, su poesía, sus entremeses que también son muy conocidos, ¿no? Y algunas otras como la Galatea, algunos otros textos, obras, ¿no? Es decir, toda su obra, ¿quién está detrás de eso más allá del nombre Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿no? Sino la genialidad, porque realmente fue un genio, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, y estas curiosidades que acabas de leer sobre la vida de él, pues más o menos nos van dando, y la biografía misma que acabas de mencionar, nos van dando una idea del genio detrás del español, de la figura detrás de la revolución del idioma, eh, y que para muchos, Don Quijote tal vez sea la obra más acabada en cualquier idioma. Sí. ¿No? Y eso pone al español como, como uno de los idiomas más elaborados, más, eh,
más ricos y enriquecedores, ¿no? Para representar al mundo, para representar las ideas, para moverse en el mundo. El español es uno, a mí ese ya es una visión muy personal, es uno de los idiomas más hermosos que hay, ¿no? Me parecería que junto con el Sí, francés, porque no es un idioma pues sintético como lo es el inglés, ¿no? ajá, exacto. Y entonces nos sirve para representar tantas cosas, porque todas las variaciones que hay del idioma, dependiendo de la región en donde se hable, Sí, derivado de las lenguas romances, ¿no? ¿sí? Que es ¿Sí? el origen, vamos, Y cómo se la fusiona raíz. perfectamente bien el español con otras lenguas, como aquí en México, pues se fusiona con el náhuatl, ¿no? Y entonces el español mexicano tiene su característica identitaria, que es diferente al español que se habla en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, que también se fusiona con las lenguas indígenas de esa región, y entonces también eso le da su identidad, ¿no? No sé, el simple pronombre en segunda persona. En México es tú, pero en Argentina es vos, ¿no? Sí, En Colombia no se tutean, se hablan de usted, aunque sean muy amigos y sean jóvenes, ¿no? Pero para sí. nosotros el usted es de alguien, para alguien De mayor respeto, de y respeto. respeto, ¿no? ¿Sí? Sí. Eh, bueno, esas variaciones hacen tan rico nuestro idioma, ¿no? Y pues uno de los culpables de esa riqueza pues es Cervantes, ¿no? A mi juicio, Sí, sí, sí. ¿sí? Interesante, ¿verdad? ¿No? Eh, y precisamente, fíjate que estaba yo revisando las efemérides, Ajá. precisamente para comenzar abril, y en Europa, yo supongo que también en España lo hacían, eh, abril era considerado el mes de las bromas, Hay que le un llaman día, ¿no? Hay un día de las bromas. el 1 de abril, Mira. ajá, April, April's Fools, ¿no? Eh, Hasta el siglo XVI en Europa se celebraba el Año Nuevo entre el 25 de marzo y el 1 de abril. Yo me imagino que tiene que ver con la llegada de la primavera, ¿no? Sí, El, claro. el fin del invierno, hasta que por decreto real ya se prohibió ese festejo para llevarlo al calendario gregoriano, que es en diciembre, ¿no? Sin embargo, muchos seguían festejándolo y entonces los trataban como tontos o como inocentes. Y de ahí que haya quedado que en muchos países el 1 de abril Es el eh, día de las bromas, de ¿no? las De los bromas. tontos, de Ah, los sí. inocentes, ¿no? Ajá, Eh, bueno, pues me puse a buscar, sí, poemas en tono humorístico. ajá, Y me encontré un libro bien interesante en la Biblioteca Cervantes, precisamente hablando de Cervantes, la Biblioteca Cervantes, que es tiene una gran colección de libros, además disponibles en versión digitalizados. digital, Sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. Y es un libro que compila poesía humorística del siglo XIX, Mm, ¿no? Con muchos autores, la mayoría de origen español, ¿no? Entonces me encontré algunas cosas que me parecen interesantes. De Mariano Zacarías Cazurro, que vivió entre 1824 y 1896, dice, Blas, que a su hija reprendía de sus enojos llevado, le decía con enfado, va, tú no eres hija mía. Y su esposa en la ficción, con toda oportunidad, añadía, es verdad, tu padre tiene razón. Este, ¿No? Es esa idea de que pues de repente sale la frase cuando los hijos no hacen lo que uno quiere o diferente a lo que uno piensa, pues se me hace que tú no eres hijo mío, pero nomás es un dicho, ¿no? Y aquí en este caso la esposa le confirma eso, ¿no?
De Eulogio Florentino Sanz, que vivió entre 1825 y 1881. De hacer un caballero un saludo a su querida Dis, se sacó prendida la peluca entre el sombrero y le dijo con donaire: guardeos el cielo, mi amor, y ella: cubríos, señor, que os despeináis con el aire. ¿No? O sea, ya sabes la caballerosidad de quitarse el sombrero, y la mujer como horrorizada: no, póngaselo otra vez, ¿no? ¿Sí? Eusebio Blasco, entre 1844 y 1903. Es tan estrecho el ajuar del pobre de don Donato que le dio un gato Gaspar y le cortó el rabo al gato para que pudiera entrar. No, o sea, Sentido del humor, ¿verdad? Sí. ajá, además, ahí vemos el humor del siglo XIX, Sí, ¿no? sí, sí. Con pues las ideas que tenían del mundo, ¿no? Que no tiene fecha de cuándo vivió el autor y nada más es M.B. Sánchez. Antonio al enamorar a Inés le dio de casarse y la cumplió, pues se casó con Pilar, Ujú. ¿no? Eh, Así, Ricardo Puente y Brañas. Fue a los toros don José, marido de Salomé, y cuál sería su traza, que al verle en un diestro en la plaza, le mató con un volapié. Volapié, ajá, sí, es ¿No? una entrada a matar, es una entrada a matar. Sí, O sea, es una de, de las formas de entrar a matar al toro. ajá, en mi pueblo, dijo Antero, hago bastante papel, y eso que fue verdadero, pues dicen que cumple fiel su oficio de papelero, ¿no? Eh, y esta como tradición poética, burlesca, además popular, eh, ha llegado o se trabajó también en México en forma de coplas, ¿no? Las coplas también tienen eso, tienen la picardía, la inteligencia de quienes lo dicen. Y en México, bueno, las coplas no son solamente de México, pero hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, estas coplas, que son anónimas, la mayoría de ellos. Cuando estaba yo chiquito me gustaban tus tortillas, ahora que estoy grandecito me gustan tus pantorrillas. Ah, bueno. ¿Eh? Que esa es la característica de la copla, que tenga que hacer verso, ¿no? Sí, ¿Sí? Y que tenga cierto sentido picaresco. sí, sí, sí. Sí, Está bueno. sí. Cuando paso por tu casa voy sonando mi dinero para que diga tu mamá: ahí va el príncipe heredero. Yo Sí, me sabía otra que decía: cuando paso por tu casa me pongo las alpargatas, me quito las alpargatas para que tu madre no diga que tengo chuecas las patas. sí, 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 sí. O sea, esa es este ingenio, ¿no? Porque sí, hay que rimar, ¿no? Sí. Eh, y es muy, muy Bueno, ahí meterías quizá el albur. tal vez sea como una derivación, yo creo, ¿no? Ah, no, no sé, Sí, sí, te sí, pregunto. habría que ver con los expertos, pero el albur no necesariamente se dice en copla o rimado, pero sí hay coplas que son alburescas, ¿no? Que tienen un Ujú, doble sentido, ¿no? correcto, sí. Entonces, tal vez, ¿no? Dice a otra, por ejemplo, otra copla: ya no siembro hierbabuena porque me salió cilantro, esta noche duermo en medio porque en la orilla me espanto, ¿no? Carita de requesón, narices de mantequilla, te mando mi corazón envuelto en una tortilla, ¿no? Está Eh, bueno, sí. sí. Entonces, pues, ve cómo también lo que decíamos, la riqueza de nuestro idioma, ¿no? Ay, Que, que, que trabajarlo, dominarlo, conocerlo,
nos permite mostrar, como en este caso, también el lado humorístico de la vida, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Eh, También en uno de los grupos más conocidos de origen argentino, que son expertos en el uso del idioma, incluso eh, el Instituto Cervantes les ha dado un reconocimiento y tienen como una especie pues de caja del tiempo en donde guardan ahí en España, las piezas más valiosas del español en textos, y no hace mucho tiempo, hace como 2 o 3 años, eh, escogen a alguien cada año, aparte de premiarlos y reconocerlos, y toda su obra la guardan en unas como caja fuerte para la memoria futura. Y entonces fue en los textos y las frases de ellos, que es de Lelutiers. Sí, hombre, un ¿No? grupo ¿Sí? maravilloso. Creo que murió ya uno de ellos, ¿o no? Ya no, ya casi todos, ¿Todos? Mm. quedan vivos solamente dos de los cinco que eran. Se han muerto tres. Mm. ¿Sí? Te voy a leer algunas de las frases, porque también ellos tienen un humor muy No, fino, tienen un humor muy especial, claro. sabiendo Sí, sí, con el uso del idioma. sí. ¿No? Te voy a leer algunas frases de ellos. Todo tiempo pasado fue anterior. ¿Sí? Eh, El que nace pobre y feo tiene la grandes verdad de perogrullo, ¿cómo decían Sí, también? Sí, 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 ¿no? Sí. El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. sí. Sí. Esta frase que ellos dicen y que yo la sabía y yo pensé que era mexicana, es, el ego es ese pequeño argentino que todos llevamos dentro. Dice, evite accidentes, hágalo a propósito. Sí. Eh, Lo importante es el dinero, la salud va y viene. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía, ¿no? No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria, ¿sí? No, todo es relativo. El tiempo que dura un minuto depende del lado de la puerta del baño en que te encuentres. claro, ¿Sí? sí. Claro, cuando tienes ganas de entrar, Ajá, y cuando estás el, adentro te sales, claro, el minuto es más largo, ¿no? claro. Sí, sí, Ay, ay, ay. sí. Muy Si no bueno, puedes muy bueno. convencerlos, confúndelos. Eso rima para un político, Para además. los políticos, ¿verdad? Sí, y así tienen frases muy ingeniosas y pues por algo les ha valido premios como el premio Princesa de Asturias, precisamente, ¿no? Sí, Que ahora formen parte del legado del español, ¿no? Eh, otorgado por el Instituto Cervantes, ¿no? Todo a propósito del español, ¿no? Que fue fundamentado, apuntalado, cimentado, o no sé cómo llamarle, de qué manera decirle, pero por ahí va, por Miguel de Cervantes, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces, la herencia de Cervantes la podemos ver en estas frases de Les Luthiers, en estos poemas humorísticos que te leí del siglo XIX, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Dicen Lelutiers, lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. ¿No? Está bueno, está Son, bueno.
Los honestos son inadaptados sociales. Si su hijo llora, dele leche de tarro. Y si sigue llorando, dele con el tarro. Dime con quién andas y te diré si voy contigo. No, este, el dinero no hace la felicidad, la compra hecha. Mira, esa ¿Sí? está muy pragmática. Sí, sí. Sí. La pereza es la madre de todos los vicios y como a toda madre hay que respetarla, ¿no? Esta es buena. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas, tire y empuje, ¿no? Eh, y así, no te metas en el mundo de las drogas, ya somos muchos y hay muy poca, ¿no? Y así, Esa ya está muy desactualizada. sí, sí, porque ya no hay tan poca, Ya no ¿verdad? hay tampoco. Pero son, pues yo creo que en la actualidad los que más han manejado al español con este sentido humorístico y, y que tienen un gran éxito en todos los países de habla hispana, pero no así en países hablantes en francés o en inglés, No, porque es otro precisamente humor. Es tienen otro que, humor, ¿no? Es otro ajá, sentido del humor, o como porque además tienen llamarle. que entender el contenido que solamente entendemos los que hablamos español, Sí, claro, ¿no? claro, claro. ¿No? Entonces, de esta manera, por eso ellos le dan, o sea, su humor no es universal en el sentido, tienen un humor visual que sí lo hace universal, pero su humor, con el idioma, con el español, es solamente para nosotros los hispanohablantes, además de nacimiento, porque alguien que aprendió español de todas maneras, aunque entienda lo que oye, no comprende el contenido. Entonces no les causa risa de Fíjate que repente. eso pasa mucho con los norteamericanos y con los españoles, que cuando alguien alburea, no lo entienden. Claro, sí, sí, entienden las Entonces palabras, hablan, no, es que tú me pero hablas en doble sentido y el doble sentido no se entiende como lo entendemos nosotros. ajá, claro, sí, porque hay que tener un conocimiento más allá de las palabras, ¿sí? Tiene una complejidad semántica el albur, Sí, ¿no? claro. Y eso es muy, muy difícil. Yo no lo he visto a este nivel en el inglés, por ejemplo, ¿no? El inglés realmente no tiene albur, no tiene manera de alburear. Eh, por lo que también decías, el inglés es un idioma muy práctico, ¿no? Oye, ¿será eso el español o también es una característica de los mexicanos, de nuestra gente, También, ya claro, es una personalidad el encontrar en la palabra otro significado diferente como lo que estabas leyendo de Les Luthiers? sí, yo creo que sí, porque también, por ejemplo, pues los luthieros utilizan el humor argentino, el pensamiento Sí, que argentino. tampoco lo entendemos No, nosotros muy no lo bien, entendemos ¿eh? muy bien, sí. Sí, como ellos no nos entienden Sí. tampoco a nosotros. Sin embargo, hablamos el mismo idioma. En cambio, en el idioma inglés no hay eso. Entonces, el español se adapta muy bien a las idiosincrasias culturales de cada región, donde se mezcla formas de pensamiento, por ejemplo, la picardía mexicana, ¿no? Pero la picardía mexicana se expresa maravillosamente con el español, en donde se mezclan conceptos, ideas de mundo, incluso palabras de otras lenguas, sobre todo de lenguas originarias, ¿no? De Sí. nuestro país. Ujú. Este, lo mismo con los argentinos, o con los venezolanos, o con los colombianos, o con los mismos españoles, ¿no? De manera tal que tenemos que además, si vamos a otro país o vienen de otro país hispanoparlante a nosotros, o nosotros vamos a ellos,
El español nos sirve para podernos mover básicamente, superficialmente en ese país, pero adentrarse es conocer el uso del idioma del español de acuerdo a esa región, a esa idiosincrasia, a esa cultura. Eso no sucede con el inglés, por ejemplo, ¿no? No, el inglés en que se habla en Estados Unidos es un inglés empobrecido, que es diferente al inglés británico, que precisamente el de Shakespeare, ¿no? Que sí tiene otro nivel. En cambio, en Estados Unidos, por este sentido tan pragmático, lo empobrecen en su lógica de economía, crean palabras cada vez más chiquitas, más y directas, que solamente significan una cosa, ¿no? Y por eso no es posible que haya el doble sentido, ¿no? Exactamente, En sí. cambio, en nosotros sí, porque el doble sentido significa que una palabra tiene más de un significado. Exacto, Y sí. ese otro Esa es la significado, semántica. exacto, se le otorga por razones culturales. Y eso es lo maravilloso de nuestro idioma. ¿Sí? Y entonces entender el humor de Lelutiers, por ejemplo, o el humor de algún comediante colombiano, venezolano, ecuatoriano, o comediante español o comediante centroamericano, pues necesitas más o menos tener una idea de la cultura de donde viene esa persona que está utilizando el español, ¿no? Eh, y eso requiere de cierta sagacidad mental, ¿sí? Que no es lo mismo con el chiste simple, directo y hasta vulgar que, por ejemplo, vemos en la televisión mexicana. ¿No? Los humoristas que vemos en televisión mexicana o en programas de comedia como tipo Eugenio Derbez, que es un humor directo y cae en lo vulgar, no es el humor fino del albur, ¿no? Y entonces ese humor sí se parece más al humor norteamericano, que es directo, que carece de una riqueza semántica y que por lo tanto, pues tiene esa como vulgaridad, ¿no? En cambio, el albur o los poemas humorísticos que te acabo de leer del siglo XIX o las frases de Lelutiers tienen esa virtud, esa grandeza, que se usan perfectamente bien en el español para dar otros sentidos, ¿no? Entonces, ese uso correcto del español está provocando riqueza semántica. Y de ahí que haya humor, ¿no? En este caso por la cuestión picaresca propia, especialmente en los latinoamericanos, también los españoles, pero más los latinoamericanos. Y tal vez de los latinoamericanos, los más picarescos somos nosotros, los mexicanos, ¿no? Tal vez. ¿Sí? Eso es muy interesante, visto en este mes de abril, mes Del libro, de libro, mes de mes Cervantes, Cervantes, mes del mes español, del ¿sí? español. ¿Sí? Y comenzando con el Día de los Tontos, ¿no? El Día de los Inocentes, el equivalente a nuestro Día de los Inocentes, ¿no? Sí. Te voy a leer un poema, bueno, sí, un poema, de humor de Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase Ah, una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, ¿no? Eh, Antonio Machado, este amor que quieres ser, acaso pronto será, pero ¿cuándo ha de volver lo que acaba de pasar? ¿No? Aquí es la sátira, ¿no? Sí. Entonces, el, poetas como Quevedo, como Machado, también escribieron
en tono humorístico, ¿sí? Eh, y eso es interesante, ¿no? Cómo el humor, uno pensaría que el humor está como ubicado solamente en el pueblo, en el vulgo, pero Quizá, también quizá los que tengan un poco esta misma tendencia que sería la flema británica. tendencia que al humor. Sí, Sí, el sí, humor fíjate. británico es Ajá. irónico. Es muy irónico, de hecho ellos son, incluso es muy ácido su humor, Sí, por ¿no? supuesto, claro, Sí. claro. Eh, pues ellos son los que celebran el 1 de abril como el día de las bromas pesadas, ¿no? Este, eh, y, y ellos sí tienen un sentido del humor muy especial y muy interesante, ¿no? Hay en sus películas algunas de sátira y de farsa, son interesantes, que no tienen otros países angloparlantes, ¿no? Pero su humor no está basado tanto en el uso del idioma, y esa es la diferencia con el humor latinoamericano, hispano-latinoamericano, que mucho de nuestro humor está basado en el idioma. Ese es el caso de Les Luthiers, ¿no? Es el caso del albur, ¿no? Eh, y el humor británico sí es el uso de su idioma, pero en un sentido directo, por lo tanto es más fácil de traducir el humor, Ujú, ¿no? ujú. Sí. En cambio, ¿cómo traduces al inglés un albur? No. ¿Sí? O sea, está No, difícil, ¿verdad? sí, 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 tienes razón, sí. O alguna de las frases de Lelutier, cuando las dices en inglés, ya Sí. pierden ¿Sí te su... acuerdas de un folleto que te dije un día de albures poblanos de Ajá, ya? que te obsequió el autor, ¿no? Sí, que no sé quién es. Ahorita, déjame ver si está aquí a la mano. Ajá, Te pongo algo. sí, sí, el, el humor detrás del albur, más allá de la intención, pues, básicamente sexual. Eh, Aquí lo interesante es la picaresca, la manera, el ingenio en el cual el contenido que se esconde porque no es muy moral, se dice en una frase que si se desconoce el significado, se escucha normal, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Guía turística de Puebla, capital mundial del camote. ¿Sí? Jesús Rojas se llama. Rojas Muñoz. Ajá. Y dice, escrita, Con gran penetración psicológica. no sé si es un psicólogo. Este, bueno, hay muchos, hay una poesía. Poesía. El poeta Pimentel confiesa en su libro Catacumbas ser veterano de 3 gonorreas. Otro poeta poblano nos dice que entre sus metas se hizo en menos de un año más de 600 puñetas. Son suyas estas imágenes. Me hice amante de mi mano derecha. Pasan las mujeres por la calle de mi vida. Un oscuro pájaro emigra en mi memoria. Otra poesía. Pretendiendo ser muy ducho en cuestiones de traseros, José Ortiz García diserta en casa del escritor y habla con desparpajo del encanto femenino. Hay variedad de traseros, nalgas de pera, de melón, de almohada, de tabla, de tortuga. Añadió de beliz y de manzana. Lo malo es que no nos dice cómo las tiene su hermana. Es muy, muy bueno, de veras, dice. El propio bardo Mario Viveros leyó a nuestra bella protagonista frente al teatro principal
el poema de su reciente libro. Oda al pájaro zaguán de Nopalucan, poema no muy distante de su estilo autobiográfico. Postdata. Felicitamos al poeta por su reciente matrimonio con la señorita Manuela Palma. No, 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 no. Sí, es lo que te decía, ¿no? El uso ingenioso del idioma, ¿no? De nuestro idioma, con con una riqueza semántica que si no conoces, ¿No lo entiendes? ajá, no lo entiendes, pero tampoco lo escuchas extraño, Claro. ¿no? Se oye, pues digamos, Esta que tiene lógica. es una leyenda, dice. Una leyenda de ángeles y querubines nos habla de un Cristo desclavado, que ante una hermosísima devota enseñó lo irrevelado. Con los siglos ya se supo que aquello fue una gran broma de un sacristán enamorado. Ándale. Otra leyenda. La calumniosa leyenda de la Puebla colonial del siglo XVIII narra lo que un seminarista joven y en delirio le hizo a una bella beata. Le iluminó con la rea, perdón, le iluminó con el cirio, con el gran cirio pascual, toda la bóveda celeste del pecado original. Pues la Genial, la es genial, intención man. Y el, fíjate que está editado por León, creo que es la librería León, ¿no? debe de ser, aunque el escudo es diferente, pero Es tal vez diferente, pero dice Ediciones León, y lo busqué, dije, este cuate vale la pena un día entrevistarlo, tenerlo en el programa. Jamás lo pude encontrar. ¿de qué año es ese libro? La No edición. dice ¿No dice la edición? ¿De qué año? nada. Son unas hojitas nada más pegadas aquí con, pero me lo vino a dejar y lo puso así en un sobre, pero nunca supe cómo es, ni dónde vive, ni nada. Romance de la casada infiel, este sí, ¿no? Dice, yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía 2 hijos. Fue la noche del domingo y casi por compromiso se apagaron las claraboyas y se encelaron los gringos. En las últimas cantinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto diciéndome que era quinto. La campana de la escuela me sonaba en el oído. Perdí mis 2 credenciales, mis llaves y mis cerillos. O sea, y ahí sigue, tiene una de cosas, ¿no? Ah, en este caso es una sátira, Es digo una una sátira, sátira, sí, es una, sí, sí. eh, Dice, sé que por estos lugares toda la hierba ha crecido. Ay, un mosco. Y unos 3 o 4 perros me lamieron con su hocico. Yo me quité los calzones, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella todos sus remilgos. Pasadas las 20 horas y cerca de los molinos, toqué su mata de pelo y por poco la lastimo. Ni los cardos ni las piedras lastimaron su cutis tan fino, los cristales de mis lentes relumbraban con más brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos y a pesar de tanta lumbre no se me quitaba el frío. Aquella noche corrí casi todos los caminos, pues 3 o 4 cabrones querían romperme el hocico. mm. Yo no quiero ser poco hombre, pues entre otras cosas me dijo que el dinero de su esposo, ella lo tiene escondido. Sangre, besos y arena. Yo me la llevé al río y en el aire se batían las pastas de nuestros libros. Me porté como no soy, como estudiante no inscrito. Le regalé un cenicero grande, color plomizo. Y no quise enamorarme por temor a su marido. Mejor me fui con Manuela, cerca, muy cerca del río. Es un- Es genial, parodia, mano. sí, Es parodia genial. De veras, yo no sé al dónde localizarlo. sí, Rojas Muñoz, man. Verdaderamente es muy bueno, man. sí, una gran parodia al poema clásico de Lorca, ¿no? De García Sí. Lorca, sí. Fíjate, muy bueno, sí. Sí, habrá que localizar al autor si alguien de los que nos está viendo saben de su paradero. ¿Se llama el autor? ¿Cuál es el nombre Jesús de...? Rojas Muñoz. Y mira, fíjate qué curioso. Ahorita lo googleé, como se dice, Ajá. y me sale el tema. Fíjate qué curioso. Mira, en YouTube.
hace 3 años. Dice Jesús Rojas Muñoz, prolífero escritor poblano. Pues aquí lo saludo con mucho gusto. Me encuentro en la casa del escritor poblano, Jesús Rojas. Y bueno, pues viniendo a descubrir cultura, viniendo a aprender y sobre todo, Qué interesante está su casa. que ha escrito y dentro de ese mundo de la escritura, ¿qué más nos puede comentar? Pues vamos, ya tenemos permiso y pues aquí estamos en su casa. Este es, Y mira. saludo a don Mira. Jesús Rojas Muñoz, lo saludo con mucho gusto, estimado don Jesús Rojas Muñoz, y pues queriendo conocer sus obras, cuáles son, cuándo empezó usted a escribir, ¿cuál es su nombre completo para empezar? Buenas noches, Miguel. Mi nombre completo es Jesús Rojas Muñoz. Muy bien, Sí, originario de Puebla, de aquí de la ciudad, del Bien. barrio de Xonaca. Chonaca, mira. Pues yo estudié letras españolas en la Normal Superior Ah, caray. y empecé a escribir desde muy joven. Tengo algunos libros desde mi primera juventud. Después ya, pues con el trabajo no pude escribir hasta ya pensionado. Ya pensionado he escrito pues cerca de 40 libros, de los Fíjate. cuales he publicado ya bastantes. Tengo Muy aquí bien. a la mano algunos con el tema poblano, por ejemplo, los códices coloniales poblanos. Bien, Este otro eso es de poesía, se llama Puebla en el corazón. Puebla en el corazón, ¿verdad? Sí, este es- se titula Cuando mi general Emiliano Zapata Salazar tomó Puebla. Son libros Muy bien. históricos y de poesía. Este se llama Ciudadanos de la Puebla procesados por la Santa Inquisición. Mira qué Es interesante. como la segunda parte de otro libro que en este momento no encontré sobre la Inquisición en Puebla. La Bien. Inquisición en Puebla. Este otro libro habla de los personajes, de algunos personajes de la Puebla de siempre. Entre los Bien. personajes, pues podemos citar a Fray Bernardino Álvarez, que estuvo aquí en Puebla, fundador del Hospital de San Roque, Gregorio López, el hombre celestial en el Colegio de San Luis, San Felipe de Jesús, primer santo mexicano, y su estadía en Puebla, don Martín de Villavicencio Salazar, alias Martín Garatuza, el visitador del rey don Antonio de Benavides, marqués de San Vicente, apodado El Tapado, la Spy Company, grupo paramilitar del general Scott, formado en Puebla durante la primera intervención norteamericana. Muy bien. Este otro libro que tengo en la mano se titula Bitácora, que es de poesía también. Y continuando con los libros de poesía, acabo de publicar este otro que se llama En mi sangre navegas. Vamos a verlo, presentarlo aquí a la cámara. Así que se vea. Se llama En mi sangre navegas. Muy bien. Casi todos los libros pues han tenido buena acogida. Regularmente la impresión es de mis libros y pues afortunadamente se han vendido en todas las librerías de Puebla o en la mayoría de las librerías de prestigio. Incursioné también en la lucha libre La y lucha este libre. libro se ha vendido mucho. La lucha libre en Puebla es donde rescato a muchísimos luchadores poblanos. Ok, ahí se ve mejor. Muy bien. Muy Muchos luchadores interesante. poblanos. Este es un libro de poesía que es de varios, entre ellos varios poetas como Mario Viveros, César Chilaca, su servidor y otros más. Se llama el libro Cuando la luz se descifra. Cuando la Cuando luz la se luz se descifra, descifra. poesía. Interesante. Muy Sí, este libro se titula Puebla, cuna del trabajo del vidrio y de la forja en América. Mira. Puebla, cuna del trabajo del vidrio y de la forja en América. Y últimamente, pues, dentro de todos los libros, he publicado este que se llama Puebla
y la Alemania nazi. Este es de los recientes. Sí, como el que te lleves, permíteme porque Bien. no tengo a la mano otro libro, es sobre la invasión norteamericana en Puebla. Escojo sobre todo temas que no se han trabajado mucho. Puebla ante la invasión norteamericana. ¿Qué sucedió en Puebla durante la invasión? Este libro tiene 136 páginas. Ese está en las librerías, lo acabo de publicar. Y un librito que hice de poesía que hice durante la pandemia, que se llama Canto a Beatriz de Portinari. Canto a Beatriz de Portinari. No se escapan también Ahí está, los mira. libros de... Ajá. En este libro, que se llama Guía Turística de Puebla, Capital Mundial del Camote, rescato una parte de esa Puebla alburera, de esa Puebla del chiste, de esa Puebla picosa, que todavía en algunas partes se sigue cultivando todo ese bagaje histórico. Sí, tuve la oportunidad de leer. Yo honestamente creía que era algo histórico. Cuando acabé viendo que era albur, me causó gracia Sí, ese libro. ¿Cómo ves? Existe, Ojo. lo metí ahorita en el Google, Ajá. me aparece esto hace 3 años, el escritor Jesús Rojas Muñoz. Voy a buscarlo. Ojalá y lo Voy encuentre. a Sería muy escribirle, interesante platicar con él. voy a Además, escribirle a este cuate, Tlaoli se llama, Cultura con Miguel Ángel Ville. Le voy a escribir, man. sí, para localizarlo, porque sí, además, fíjate, maneja diversos temas, no solamente esto del Sí. albur, ¿no? Eh, Estos libros históricos de Puebla, con estos temas muy, muy específicos, también es interesante conocerlos. ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho de que hay que difundir mucho los temas históricos de Puebla, desde la colonia hasta lo más reciente? eh, y parte de ello también de la cultura poblana es esto del albur, ¿no? Porque lo que él dice, y tiene mucha razón, el albur se cultiva mucho en las zonas, en los barrios populares de Puebla, ¿no? Este, no sé ahora, pero pues era muy común aquí en el centro cuando todavía había los barrios, el barrio del Carmen, el barrio de Santiago, que todo el tiempo escucharas albur, ¿no? ¿No? Que siempre, siempre en alguna plática, especialmente entre hombres, siempre salía o se saludaba o se despedía con alguna frase de albur, ¿no? Eh, Claro. ¿No? Y el juego del lenguaje. El albur implica una capacidad del manejo del lenguaje, ¿no? De doble pensamiento, de estar pensando en el lenguaje normal, formal, que se escuche tal cual, y estar pensando en el significado alternativo de eso que se está diciendo. Entonces hay que tener un doble pensamiento al mismo tiempo, simultáneo, ¿no? Claro. Y eso pues requiere de habilidades mentales y de habilidades de lenguaje, eh, y que ya no se escucha tanto, ¿no? Sí. Entonces, este escritor es un personaje interesante Es que un personaje hay que interesante, localizarlo, sí. ¿no? Ya le escribí al que le hace la entrevista, pues no sé, mano, en una de esas a lo mejor lo podemos localizar, ¿no? Sí, 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 sí. Además, por lo que vemos de su casa es interesante, se ve que es coleccionista de Sí, antigüedades, ¿no? parece que
que vive en Xonaca. Voy a preguntarles a mis amigos de Xonaca, a ver si, Si lo conocen. si me pueden ayudar a localizarlo, ma. Sí, sí. Sí, hay que rescatar este tipo de trabajos y de personajes, ¿no? Claro. Eh, y qué mejor que hoy en el mes del español, ¿no? Platicar con escritores, conocer su obra. Ahí en el video menciona que sus libros tienen una edición de 1000 copias. Pues es una edición, son pequeñas ediciones, ¿no? Entonces también yo creo que ya es difícil encontrar alguno de sus libros. También valdría la pena que algunas editoriales o algunas dependencias de gobierno reeditaran esos libros. Mira, tiene otro libro que se llama Breve historia del béisbol de la Liga Mexicana de los Pericos de Puebla. La prostitución, el vicio y el juego en la Puebla. Ah, Sí, está curioso, ¿verdad? sí, sí, se ve que es un gran investigador y amante Sí, de sí, sí, Puebla, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, pues ya prometo buscar. Ah, Bueno, querido Noé, pues estamos aquí, este, celebrando este mes de mes del abril, español, el mes mes del de Cervantes. español, el mes de donde todo florea, donde hay mucho Así es, calor, así es, donde todo reverdece y se ilumina más, así es. empezando por nuestro idioma. Muy bien. Fuerte abrazo. Igualmente. Gracias.